tal? Muy buenas tardes. Pues en esta ocasión vamos a hablar de un personaje que realmente aportó muchísimo a la ciencia de la psicología y pues les voy a platicar del famoso Freud, que pues como ustedes bien saben, pues le tocó la Primera Guerra Mundial, conoció a Albert Einstein y nació en 1856, falleció en 1932. Se le considera el padre del psicoanálisis y aportó muchísima información a todo lo que fue la interpretación de los sueños. Inclusive por ahí logré informarme y él se autointerpretaba sus sueños y era una manera en la que él también trataba tanto problema que él escuchaba de las personas. Pues bueno, voy a empezar con una frase que él decía, que a mí me gustó muchísimo, y así decía, ¿no? Hay que acordarnos que estamos hablando de un psicólogo, y así decía: la única persona con la que deberías compararte es con la persona que eras ayer. Esa es la persona a la que debes superar y en la que debes fijarte para ser mejor. Y bueno, estamos hablando de una gran persona, así que yo les recomiendo que tomen muy en serio esta frase y la reflexionen un ratito. Pues antes de decir algunos datos curiosos de él, lo que me gustaría tratar es su escritura. Si yo estuviera hablando de Freud, yo me imaginaría una escritura de verdad muy clara, muy firme, para no dejarse influenciar por los demás, pero también una persona sociable y comprensiva. Y me llevé una sorpresa de verdad muy grande cuando vi su escritura. Y yo creo que a ustedes también les va a fascinar. Pues les tengo dos muestras, ahí les va la primera, que quiero que lo observen muy bien. Esta es muy nítida, se ve muy bien, inclusive el color azul, que es un color que tranquiliza mucho. Hay que acordarnos que el color azul es un color que tranquiliza, es un color muy inteligente, es un color muy diplomático. Y aquí tenemos otra en color negro. Esta ya, bueno, ahí la van a ver mucho mejor que como la veo yo impresa, pero quiero que se fijen muy bien en los espacios entre los renglones. Bueno, pues lo que observamos para empezar es que a pesar de que el texto, las letras no se entienden muy bien, porque si se fijan, se llegan a mezclar las zampas con las jambas, lo que sí es muy legible es su firma. Ahí se ve perfectamente Freud. Y hay que acordarnos que la firma es la parte más íntima de la persona. Entonces estamos hablando de una persona que tiene muchísima claridad en cuanto a su vida íntima, en cuanto a su yo. Si se fijan, la F de Freud no es enorme, está muy bien hecha. Tiene acá un pequeño buclecito ahí en la F, lo que le da la oportunidad de mostrarnos que es una persona con muchísima labia, con mucha capacidad de comunicar y de poder llegarle a las demás personas y platicar con ellas e inclusive convencerlas de algo. Ahora, también tenemos que la firma, si se fijan, es totalmente ligada, no levanta para nada la pluma. Y eso es algo muy bueno porque estamos ante una persona con una capacidad de lógica muy grande, con muchísima agilidad verbal, inclusive se logra ver en la letra U, que nos hace ahí la guirnalda, y con una inclinación que guarda en dos textos diferentes, aquí los tenemos, en los dos textos guarda una inclinación, si se fijan, bastante inclinada a la derecha. Entonces una persona que le gusta sociabilizar, que le gusta avanzar, que le gusta tener contacto con las personas. Ahora, lo que es muy interesante son los rasgos que bajan en su escritura. Ahora, si se fijan, todos los rasgos que bajan, a pesar también aquí que tenemos la F, por ejemplo, aquí que tenemos la letra G, todas están, si nos vamos con el simbolismo del espacio de Max Pulver, ahí vemos perfectamente que se va hacia abajo a lo que es el egoísmo y el acaparamiento. Entonces estamos ante una persona que se ve muy reflejado en todos los rasgos, egoísta y acaparadora, y también estamos ante una persona que cuando sube tiene impulso y ambición, deseos de avanzar, deseos de aprender más, de conocer, de seguir indagando. Ahora tiene muchísima creatividad, vean los bucles en la parte de arriba, también en la letra D, que es la letra del conocimiento.
Sin embargo, la tiene ligeramente disociada del palote. Ahí se los voy a poner de cerca para que lo observen correctamente. Muy ligeramente disociada, pero eso quiere decir que él adquiere el conocimiento, lo pone en práctica, pero no lo comparte con el otro, lo cual nos vuelve a dar la cuestión del egoísmo que ya vimos en esta parte que baja. Ahora, si se fijan, también en la primera parte de la firma, que es esta de aquí, llega a invadir ligeramente el texto. Entonces, una persona que se aproxima muchísimo a los demás, se aproxima mucho a la persona que está tratando y la invade, se mete en su intimidad, en su espacio personal, que es lo que a él le permitía poder ayudar a una persona en cuestiones de psicología. Pero lo que a mí me llamó muchísimo la atención, y como le estaba diciendo, son los bucles de abajo que, a pesar de que son redondos, siempre vamos a encontrar muchos que son muy rectos y que terminan en angulito, en pico. ¿Y por qué esto es muy interesante y se observa muchísimo más en esta hoja? Porque, ¿qué es lo que sucede? Que todo lo que él está poniendo en práctica tiene la capacidad de poner, de todo lo que está ideando, tiene la capacidad de ponerlo en práctica. Y además, al quitar tantito la curva y poner el ángulo, tanto en la parte del intelecto como en la parte de las jambas, es lo que le permite a él tener esa distancia que tiene que guardar con los pacientes, porque recuerden que él también tiene que ponerse en el zapato del otro, tratarlo de entender, pero también tiene que ser firme y suave para poder llegarle al cliente, a la persona que está atendiendo. Entonces se vuelve algo sumamente interesante. Y bueno, como podrán ver, pues invaden líneas con líneas, y esto hay que acordarnos que siempre que se tocan las líneas, las hampas con las jambas, ahí quita un poquito la claridad, la lectura la dificulta, y pues es lo que nos muestra que no siempre tenía claridad de ideas, que tanta información pues también le costaba en algún momento dado colocarla correctamente. Pues este es un análisis corto pero muy profundo de lo que viene siendo Freud, y antes de terminar me encantaría compartir con ustedes algunos datos curiosos. Fíjense, desde muy corta edad se le consideró genio, ganó en 1930 el premio Goethe de literatura, fue muy amigo de Albert Einstein, con él mantuvo muchísima correspondencia en la cual siempre se preguntaban el porqué de la guerra, y inclusive Freud publicó El porvenir de una ilusión en 1927 y El malestar en la cultura en 1930, de todas las cartas y conversaciones que mantuvo con Albert Einstein. Bueno, consideraba a su perro, tuvo un perro de raza Chow Chow llamado Topsy, y lo consideraba prácticamente un asistente durante las sesiones de psicoanálisis que realizaba a sus distintos pacientes, y una vez le afirmó: prefiero la compañía de los animales a la humana, ellos son mucho más sencillos. Y otro dato que les tengo por aquí es que aprendió español para leer El Quijote de Miguel Cervantes en el idioma en el que fue escrito, y hay un cráter en la luna que lleva su nombre en honor a todo lo que él aportó a la ciencia de la psicología. Y era una persona con muchísimo gusto por coleccionar estatuillas antiguas, le gustaba mucho pasear y recoger setas del bosque, y le encantaba jugar a las cartas. Y bueno, pues para terminar los dejo con esta frase que decía Freud: quien piensa en fracasar ya fracasó antes de intentar, quien piensa en ganar lleva un paso adelante. Así que ya lo saben, nos cambiamos al lado positivo y siempre vamos por más hacia adelante. Los veo en el próximo vídeo. Hasta luego.